Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos, ahora me voy a presentar muy rápido. Esta charla va a ser de GitOps. GitOps es como una nueva cultura que se está promoviendo alrededor de lo que es DevOps. Van a encontrar mucho humo en internet de esto, sobre todo de una empresa que se llama Weave Networks, que son los que lo impulsaron de la movida de todo lo que se llama Cloud Native y Kubernetes y demás. Y la idea es contarles un poco lo que hicimos en mi empresa como para empezar a adoptar parte de esta cultura y las cosas que no nos gustaron de todo el humo que hay dando vueltas y cómo las transformamos para que, tomando las cosas que sí nos servían. Básicamente el objetivo es cómo ir rápido, básicamente usando prácticas modernas basadas en prácticas antiguas de DevOps. Bueno, extendiendo un poco la presentación de Gus, bueno, Marcos Liljedal, Nils es mi segundo nombre, pero nunca pongo el apellido porque es muy difícil. Me encuentran en todas las redes sociales como @MarcosNils, trabajo en Unigo. Unigo, ahora les voy a contar un poquito más que es rápido. Bueno, soy fanático, enfermo del open source. Últimamente estoy programando mucho en Go. Soy Docker Captain, me gustan mucho los containers. Tengo muchos proyectos open source, de los cuales contribuyo poco porque no tengo tiempo. El que más renombre tiene es Redis, que es que es el driver de Redis para Java. Así que si alguien usa Java y Redis, probablemente tenga código mío corriendo en producción, lo cual no sé si está bueno o no. Y bueno, me gusta el CrossFit, el asado, me gusta navegar también. ¿Qué es Unigo? Seguramente estuvieron viendo publicidad en la calle o tal vez escucharon de las redes sociales o bueno, acá. Básicamente somos la mejor aseguradora de la Argentina. ¿Y por qué somos la mejor aseguradora de la Argentina? Primero porque creo que somos una de las pocas personas que vienen a hablar en empresas, en eventos de tecnología de aseguradoras, ¿sí? Y segundo, porque realmente venimos con una idea disruptiva de hacer un seguro 100% digital para el usuario. Y no quiero extenderme demasiado, pero hoy todos nosotros vemos el seguro como un costo, ¿sí? Porque lo usamos cuando nos pasa algo. Nosotros queremos cambiar eso y queremos que el seguro sea un beneficio. Si se preguntan por qué, vayan a la página, miren y lean, pero la verdad que está muy bueno. También somos sponsors y ofrecemos nuestra casa para hostear los meetups de 10X Buenos Aires. El objetivo del meetup es hablar de cosas innovadoras o cosas que sean un poco disruptivas para probar y para experimentar y para charlar entre nosotros. Un poco las tecnologías que manejamos en Unigo son principalmente estas. Somos una startup, somos alrededor de 30 a 35 programadores. Pongo en el centro todos los productos que son de HashiCorp. Los que no conocen los productos del medio son básicamente Nomad, Consul, Vault, Vagrant, Packer y Terraform, que básicamente son todos los productos que ofrece la empresa HashiCorp. Pero bueno, GitOps, básicamente, ¿qué y por qué, no? GitOps significa operaciones por pull request, ¿sí? Probablemente estamos acá porque todo esto nace de lo que es infraestructura como código y DevOps. El tema de la infraestructura como código es que es un patrón, ¿sí? No es un workflow de trabajo. IAC nos dice, bueno, tenemos que manejar la infraestructura como código, versionarla, de tal manera que los cambios se manejen como el software, sea testeable y demás, pero no es un workflow de trabajo que nos permite, yo teniendo código como desarrollador en mi máquina, tratar de llevarlo a producción a través de un equipo de operaciones y development al mismo tiempo, usando buenas prácticas y tratando de minimizar el downtime. Entonces lo que viene a promover esta práctica de GitOps es justamente eso, poder hacer operaciones usando las mismas herramientas que usan los developers para trabajar desde el punto de vista de operaciones. Y justamente la definición es que usar Git o cualquier otro versionador o cualquier otra base de datos, pero preferentemente Git porque es a lo que estamos acostumbrados, como fuente de verdad, ¿sí? Entonces, eso lo que nos garantiza al usar Git es que podemos tener ya out of the box code reviews, comentarios, configuraciones, podemos linkear issues y commits, eso es algo que les voy a mostrar. Hacer pull request, importantísimo, ¿sí? Todos los cambios que se hagan desde infraestructuras está bueno que sean revisados por alguien más. Y todo esto justamente hace que este objetivo sea observable, fácil de medir, fácil y de recuperar también. Un poco los bullets que puse a la derecha es cómo se compara con eso. Bueno, Infrastructure Code ya lo dije. GitOps se basa mucho en lo que se llama mecanismo de convergencia, ¿sí? Donde
nosotros no podemos saber nunca el estado actual de un sistema como está funcionando, ¿sí? Porque el estado va mutando constantemente. Así sea que se quiera desplegar una nueva versión de la aplicación de producción, o se quiera subir en una réplica algún servicio, o se escale, o se haga un scale up o scale down del servicio en función de las métricas de negocio. Entonces nunca existe un estado real, absoluto, de todo un sistema en producción. Entonces el mecanismo de convergencia lo que trata de hacer para los que usan schedulers, así sea Kubernetes o Swarm y demás, es donde se le dice al sistema cuál es el estado deseado al que se quiere llegar, y el sistema se encuentra en un estado constante de convergencia, de decir, el estado deseado es este, bueno, yo trato de ver el estado actual y llevarlo al estado deseado, ¿sí? Por eso se dice que GitOps están en un constante estado de convergencia. Lo que no promueve GitOps es el uso de Continuous Integration como una fuente de verdad, y esto ahora lo voy a comentar, esto lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación, que es que si ustedes hoy tienen, por ejemplo, el CI, así sea self-hosted, Jenkins o lo que sea, o Travis o Circle CI o lo que más les guste, atado a su pipeline de Continuous Delivery, eso trae muchísimos problemas. El principal problema que trae es la seguridad, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes tienen que exponer las credenciales de su clúster al CI y ya, como ustedes saben, digamos, el punto más flojo de seguridad de mi sistema es justamente el punto más expuesto, y eso hace que un CI que tal vez esté afuera de todo mi sistema tenga credenciales para poder hacer modificaciones. GitOps promueve justamente un mecanismo de pull versus push. Esto también lo vemos reflejado en todo lo que es métricas, si comparamos sistemas como Prometheus, a New Relic y demás, donde ya algo que se encuentra dentro del dominio de nuestra arquitectura, por ejemplo, yo tengo en mi clúster desplegado ¿cómo se dice? Un agente que escucha los cambios en Git y aplica los cambios. Eso es un modelo de pull, donde yo escucho los cambios de Git, me traigo los cambios y los aplico, versus un modelo de push, que es a lo que probablemente estemos acostumbrados, que es yo para ejecutar un deploy tengo que hacer un push a GitHub, eso genera un continuous integration, el CI termina y después el CI le avisa a mi clúster de, che, ya terminé, podés desplegar esta aplicación. Bueno, developers y operaciones básicamente es lo que decía antes, de que al usar Git ya es como que vamos convergiendo más lo que son los devs y básicamente el equipo de operaciones. Y algo que no promueve GitOps es el hecho de atomic updates, ¿sí? Es imposible en un sistema distribuido hacer un cambio que sea atómico. ¿Por qué? Porque las cosas pueden fallar, la red puede fallar, los servicios, las máquinas se pueden caer, se está desplegando constantemente cambios. Entonces lo que se trata de hacer es, como dije antes, ir a un estado deseado, y si yo, tratando de ir a ese estado deseado, fallo en algún momento por alguna particularidad, por ejemplo, quise deployar 4 servicios y uno no estaba listo, lo que sucede es que 3 se pueden deployar y el cuarto intenta converger constantemente hasta llegar a ese estado deseado, o yo cambie mi definición de estado deseado. ¿Y cómo llegamos a esto de GitOps y qué es lo que hicimos en Univo como primera implementación? Primero les voy a contar un poco qué era lo que pasaba antes de que yo entre a la empresa, que fue hace 6 o 7 meses atrás. En el primer pipeline teníamos nuestros dev felices, los cuales pusheaban a GitHub. Esto efectuaba básicamente un build en Jenkins, y para lo cual generaba un artefacto que es una imagen de Docker, que después el mismo desarrollador, usando una PEM que obviamente tenía compartida a todo el mundo, entraba por SSH a un equipo usando Docker Compose, que es una herramienta de Docker para orquestar, levantar varios servicios. Escribía un YAML file y una vez que levantaba el servicio de esta imagen que había pusheado, lo que hacía era ir al API Gateway o Load Balancer o lo que sea y configurar unas reglas ahí para poder redirigir. En este caso era una LB. Configuraba unas reglas todo a mano de la consola de Amazon, como a nosotros nos gusta, total no queda traseado nada. Configuraba unas reglas ahí y bueno, después hacía llegar tráfico a su aplicación, ¿no? Como se imaginarán, un proceso manual, era un proceso con downtime porque los devs cuando entraban acá bajaban el servicio y lo volvían a levantar. Esto hacía también que el hecho de deployar sea todo un problema, ¿no? Era decir, bueno, juntemos features para poder deployar, porque sabemos que deployar es un proceso manual y caro. Los estados de los servicios en producción eran desconocidos, no había monitoreo. 6 meses atrás para una empresa, para una startup nueva. Interesante, sí, un desafío copado. Cuando yo entré, básicamente los objetivos que nos pusimos fue justamente todo lo contrario. Y creo que es algo deseable en cualquier organización, ¿no? Poder desplegar
y que desplegar sea una tarea común de todos los días. Nosotros pasamos justamente de tener un deploy por semana a 20 deploys por día. Hoy tenemos aproximadamente entre 30 y 40 aplicaciones. Reducir el tiempo para arreglar bugs, fundamental. El tercer punto es importantísimo. Cuando nosotros les damos a nuestros equipos el sentimiento de control, ¿sí? Y básicamente la confianza de que cuando ellos van a hacer un deploy y van a desplegar una nueva versión, todo va a funcionar como esperan que funcione, eso le da empoderamiento al equipo y hace que quieran meter features más rápido. Y bueno, obviamente ahorro del tiempo en lo que es arreglar problemas de producción. Justamente para resolver o para atacar todos esos puntos que dije antes, apalancados por DevOps, el año pasado más o menos tuve la suerte de ir a la KubeConf y empezaron a hablar de esto de GitOps, ¿sí? Y de usar Git como una fuente de verdad, básicamente que sea un patrón, ¿sí? que sea reproducible como forma de trabajo, ya que nos faltaba el hecho de que la infraestructura sea declarativa, ¿sí? Y el hecho de que sea declarativo justamente se contrapone con que sea imperativo. Ya no es que yo le digo al clúster hace tal cosa, que sea declarativo, que yo le digo esto es lo que a mí me gustaría que pase, ¿sí? Fíjate cómo haces para llegar a ese estado. Obviamente tuvimos que montar toda la infraestructura de monitoreo y observabilidad, que ya también les voy a contar un poco cómo lo armamos, y fundamental tener un pipeline 100% automatizado. El objetivo de todo esto era, bajo ninguna circunstancia, que ningún developer tenga acceso a producción, o sea, no pueda hacer SSH una máquina impensable, y tampoco que pueda usar alguna herramienta tipo kubectl o Swarm o Docker o lo que sea como para conectarse al orquestador de producción y generar cambios ahí. Y si eso sucedía, tener una manera de enterarnos y de reconciliar el sistema de manera que esté igual al estado que a nosotros nos gustaría que esté. Esto es básicamente un poco la historia de DevOps, ¿sí? Para recordarles de que esto no es nada nuevo, ¿sí? No es que se está inventando una tecnología, una práctica nueva, es tomar lo que ya viene desde el 2007 y ya llevado a los últimos años de lo que llamamos Cloud Native, y poder básicamente darle un alimento más, que es todo este tema de versionar en Git y usarlo básicamente como estado de verdad. Y ya, yendo a lo declarativo, ¿qué es lo que adoptamos nosotros y qué es lo que propone esta práctica y este patrón? Es versionar, ¿sí? A donde a ustedes más les guste, preferentemente en Git por todos los beneficios que les conté antes. Básicamente, ¿cuál quieren que sea el estado de su aplicación? Este es un ejemplo de lo que hacemos nosotros en Unigo, ¿sí? Todos los repositorios de nuestras aplicaciones necesariamente tienen estos archivos para describir a su aplicación. Y a la izquierda lo que ven es como una abreviación de lo que sería un manifest de Kubernetes o un task job de Nomad, básicamente lo que le dice al scheduler en producción, cuánta CPU va a tener mi aplicación, cuánta memoria va a tener mi aplicación, qué variables de entorno quiero inyectar, ¿sí? Ahora, después vamos a ver un poco qué pasa con el tema de los secretos y la información sensible, y cuántas réplicas quiero que tenga mi servicio en prod. Una pregunta que salió cuando hice esta charla hace unas semanas atrás es si teníamos o no teníamos autoscaling por el tema de las réplicas. De momento no, para todo lo que son servicios estáticos en producción, decidimos básicamente que los desarrolladores quieran tener la cantidad de réplicas. ¿Por qué? Porque nos gusta que el sistema tenga un estado deseable, ¿sí? Si yo tengo autoscaling, tendría que empezar a definir políticas un poco más complejas de si tengo tanto tráfico, quiero tener tantas réplicas, o si tengo menos de tanto tráfico, quiero bajar en tantas, y la convergencia de ese estado se hace un poco más compleja. Entonces, para una primera iteración sencilla, básicamente decidimos que sea un número fijo. Obviamente tenemos alarmas si el tráfico supera un porcentaje o si el load average o la memoria de los equipos se van a tanto. Nos avisan para poder ir y modificar este valor. Pero todo tiene que estar acá, versionado en un archivo, en Git, en el repositorio de la aplicación. Y por el otro lado, probablemente ya conozcan el descriptor. Para el que no lo conoce, eso es un JSON de Swagger. Swagger básicamente es una especificación para describir APIs. Lo que nos dice eso principalmente es en qué host queremos básicamente publicar nuestro servicio. Acá podría ser asterisco, quiere decir cualquier cosa y ya vamos a ver por qué esto. O podría ser, por ejemplo, mi web o API o lo que fuese. Y qué paths y qué métodos son los que básicamente queremos exponer. Esto nos importa mucho a nosotros porque después lo que hacemos en Unigo es de todas las... esto lo que nos da es documentación gratis, básicamente, porque agarramos todas las aplicaciones, unificamos estos Swagger y tenemos un API doc, ¿sí? Que generamos automáticamente, API doc,
devops.unigo.com, que bueno, básicamente .com.ar. Esto le da a cualquier desarrollador, tanto interno como externo, la posibilidad de ver la API doc de Unigo. Tal vez no tengo internet. A ver. Bueno, no importa. Básicamente unimos todo y eso ya nos da la documentación de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, estas son declaraciones que se pueden validar, ¿sí? Porque todo esto se puede validar desde el punto de vista como un esquema o desde el punto de vista del Swagger, que ya se parsea, y no son instrucciones, no le estamos diciendo al clúster qué hacer, sino le estamos diciendo qué es lo que queremos como estado final. Y como les decía antes, de esto que ven acá, del Swagger, también lo que hacemos, aprovechando que podemos generar documentación, generamos las reglas de nuestro balanceador de carga para mandar tráfico, ¿sí? Entonces agarramos ese JSON y después generamos básicamente unas reglas. Nosotros usamos un balanceador de carga de software que se llama Fabio, que es algo similar a Traffic, que parsea estas reglas y configura las reglas de ruteo, ¿sí? Nos apalancamos mucho en herramientas de infraestructura declarativa, ¿sí? Usamos Nomad. Para el que no conoce, Nomad es como un símil Kubernetes, pero mucho más chiquitito. Es de la misma empresa que hizo Consul y Terraform, que se llama HashiCorp. Usamos Consul para todo lo que es Service Discovery, ¿sí? Service Discovery para si un microservicio A tiene que hablar con un microservicio B, Consul nos permite hacer todas las reglas de DNS para que eso sea posible. Bueno, Docker lo usamos principalmente para todo lo que es empaquetar las imágenes y poder desplegarlas a producción. Y Terraform para todo lo que es la parte de configuración de los clústeres de producción en Amazon. Todo nuestro sistema, código, configuraciones, reglas de monitoreo y dashboards se encuentran versionados en GitHub. Esto quiere decir que, de hecho, es algo que salió en la charla de Carlos, que es ¿qué pasa con Chaos Engineering? Bueno, nosotros lo que hicimos no hace mucho tiempo es tirar abajo toda nuestra infraestructura, ¿sí? Y solamente a través de lo que hay en nuestro repo de GitHub pudimos replicar y volver a construir todo el data center, básicamente, o toda la infraestructura de nuestra empresa en 10 minutos sin absolutamente hacer ninguna intervención manual. ¿Cómo pudimos hacer esto? Porque está todo versionado en GitHub y obligamos a los desarrolladores que si quieren hacer un cambio, desplegar algo o agregar inclusive un nuevo dashboard a Grafana, que es la herramienta de visualización que usamos para métricas, tengan que hacerlo a través de esto. Eso nos permite el día de mañana, si nos queremos que recuperar, como hicimos básicamente el dry run, poder hacerlo muy rápido. Y importantísimo para todo lo que es la convergencia que les dije antes, es necesario tener herramientas de alertas si el estado de producción difiere al estado que hay en Git, ¿sí? Nunca está de más cuando generalmente estamos en una situación de emergencia, donde se cae un servicio o una máquina se muere o una base de datos y no entendemos qué pasa, entrar a producción y tirar comandos a mano, porque eso siempre va a suceder. Pero es importante tener herramientas que constantemente estén monitoreando el estado que hay en Git y el estado efectivamente, el estado actual que está en el clúster, y alerten, ¿sí? Por lo que fuese, como para decirles, ojo que el estado deseado en Git dice que querés tener 4 réplicas y en producción hay 10. Tal vez lo hicimos así porque tuvimos un ataque de denegación de servicio o algo sucedió que tuvimos que ir y hacer las modificaciones a mano, pero es importantísimo tener este ciclo constante de convergencia para entender si hay algo que no está igual a lo que queremos que suceda. Y naturalmente todos los cambios que querramos hacer en el clúster productivo deben viajar por pull request. Este es un ejemplo, por ejemplo, donde yo hago un cambio y pido que lo revise alguien y donde pueden ver acá que lo que hago es pedir que baje la memoria del servicio de 256 a 128 y subirlo en una réplica para poder impactarlo en producción. Para darles un ejemplo de esto, ahora les muestro algo, por ejemplo, a ver acá, si puedo hacer esto, un segundito, no tengo que usar. Si yo voy a GitHub y unigo .com.ar, no, este es el unigo GitHub. Les voy a mostrar básicamente cómo sería un deploy de nuestras aplicaciones. Lo bueno de esto es que no solamente lo puedo hacer yo, sino que lo puede hacer cualquier desarrollador. Entonces yo voy a ir a una API que tenemos acá para probar cosas. ¿Y cómo hace un deploy un dev en Unigo? Viene acá a GitHub, abre un issue, se fija en commit que quiere deployar, ¿sí? Ese commit naturalmente tiene que tener todo lo que les dije antes de los archivos y tiene que haber pasado, ¿sí? Yo acá modifico un valor, agarro el commit, voy a issues y digo, ok, necesito hacerlo declarativo y explícito. Entonces digo, bueno, voy a hacer un deploy y le digo al bot nuestro,
unibot deploy, commit, y ya está. ¿Sí? Lo bueno de esto es que automáticamente ya, usando las mismas herramientas que usan todos los desarrolladores, fíjense que ya el bot que se encuentra dentro de mi data center, ¿sí? Esto no es que yo le digo a un CI, mi CI buildea y me deja todo listo para yo poder deployar. Después yo le digo a lo que está dentro de mi data center, que en este caso es un bot de GitHub, pero si ustedes usan Kubernetes, lo recomendable es que sea un CRD, un Custom Resource Definition. Si después quieren preguntar un poco más de eso, podemos charlar. Pero le digo al bot, bueno, deployá, ese bot se trae la configuración, hace un pull de la configuración deseable y justamente valida todo lo que tiene que validar, si los specs están bien, si el Swagger está bien, hace todas las consolidaciones y deploya mi cambio. Y después nosotros en nuestro gráfico de métricas vamos a poder ver que de manera inmediata esto lo que hizo fue, como yo deployé una versión que ya estaba deployada, lo que hizo fue un restart del servicio básicamente. Si yo voy acá, esto me permite ver, si ven esta liñita, no sé si ven mucho por la luz, pero fíjense que hubo un deploy por mí a esta hora y si veo las métricas del scheduler, acá, qué lindos estos gráficos, lo bueno es que nadie entiende nada después. Ahí está mi deploy acá y se ve que el job debería haber parado y vuelto a levantar. ¿Sí? Eso tarda a veces un poquito en verse. Pero bueno, es todo, no hay mística acá, es todo transparente, todo el mundo puede ver todo y todo el mundo puede venir y deployar una aplicación. Lo bueno es que es explícito para todos los, explícito y declarativo para todos los devs. Outcome de todo esto, ¿sí? Todos los devs usan GitHub, con lo cual pueden versionar y pueden realizar estos pasos. Cualquier persona que se una al equipo puede ser productivo de manera inmediata, no hay como que hacer toda una introducción a todo este proceso y obviamente todos los cambios pueden ser ejecutados y validados en Git. Volviendo al comentario que les había hecho antes, ¿qué pasa con los secretos, no? ¿Quiénes de acá tienen contraseñas de bases de datos o aplicaciones en GitHub? Levanten la mano. Qué mentirosos. Nosotros tenemos. Bueno, para poder resolver este problema hay tres soluciones o varias en realidad. Básicamente esto es un patrón que lo que se suele hacer, las dos primeras herramientas, uno se llama Seal Secrets de Bitnami, es un proyecto open source, y la otra es Vault de HashiCorp, que probablemente lo conozcan, y el último es una herramienta KMS que te da Amazon para encriptarte contraseñas y hacer push a tus aplicaciones. Pasa que el KMS es más caro porque las guarda en hardware cifrado. Pero básicamente lo que sucede con estas soluciones es que se genera una public key y una private key, y con la private key que tienen todos los devs, cada vez que tú suben un secreto a GitHub, lo encriptan con esa public key, y la private key la ponen ustedes en su cluster, y cuando se despliega la aplicación se usa esa private key para abrir lo que está encriptado e inyectarlo en runtime en la aplicación que está corriendo, ¿sí? De esa manera, si se comprometen sus repos de GitHub, cualquier persona que vea el secreto lo va a ver encriptado y a menos que tenga la private key no lo va a poder abrir. ¿Cuáles son los pilares de GitOps y qué es importante tener básicamente en consideración si queremos llegar a una cultura de este estilo? Básicamente tener un pipeline automatizado, y ahora vamos a contar un poco más de esto, observabilidad y control, ¿sí? Todo tiene que estar unido, todo tiene que ser parte de un release básicamente, y la configuración de todo esto obviamente tiene que estar tratada como código, ¿sí? Todo lo que no se registra en GitHub o no queda versionado es dañino para este patrón o para este workflow de trabajo. Esto es un ejemplo de pipeline a lo que sería GitOps. Ignoren esto que se llama Flux, porque como les dije antes, Flux es un producto de Weave, que es la empresa que promueve esta práctica. Nosotros lo hicimos básicamente, reemplazamos este componente por un bot de GitHub, de Git, perdón, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier herramienta, con un CRD como les dije antes. Y lo que sucede, ¿sí? Es básicamente el developer hace un cambio de código, lo que hace es produce un cambio en el CI, ¿sí? Que le puede o no hacerle un update hint básicamente al continuous delivery. De esto van a tener un outcome que puede ser una imagen de Docker o puede ser un tarball o un jar o un war o lo que sea que use su aplicación, y lo pueden dejar en una imagen o en S3 o donde más les guste. Después, a través de un proceso automatizado o manual, ¿sí? Como ustedes vieron recién en el ejemplo que les di, fue un proceso manual donde yo di la intención de deployar, pero lo pueden hacer de manera automatizada también.
se genera un cambio básicamente en la configuración del estado deseado de mi aplicación y eso simplemente se deploya al orquestador que estemos usando, ¿sí? Es importante que toda esta cultura de GitOps es posible gracias al estado actual de lo que es Cloud Native, ¿no? Todo este tema de orquestadores y demás. Si nosotros estamos en un sistema mucho más rígido, donde todo dependía, por ejemplo, de Ansible y Chef y esas cosas, si bien hay algunas herramientas de build systems tipo Chef y Puppet que tienen un poco más estas prácticas, si tenemos un orquestador tipo Nomad o Kubernetes o Docker Swarm, es muchísimo más sencillo poder implementar esto porque ya traen, digamos, APIs de las cuales se puede construir arriba y empezar a hacer ese tipo de cosas. Y Kubernetes, que es lo más poderoso, ya trae hasta el concepto de un operador que ustedes pueden extender y codear como para enchufarse en todo este workflow. Eso va dentro de lo que es pipelines, ¿sí? Dentro de lo que es observabilidad, es importante básicamente que las propiedades, que un sistema sea observable son estas, ¿sí? Que tengan métricas de monitoreo. Y acá se puede hacer una charla entera de métricas y monitoreo. De hecho, en la meetup esta 10X que les conté, vino Seba Montini de Medallia. Están los videos subidos en YouTube, que les recomiendo que los vean, haciéndote una charla de todo lo que implica monitoreo en sí, ¿sí? El tema de qué métricas conviene tener en cuenta, las diferentes formas de monitoreo y demás. Pero bueno, monitoreo sí de métricas tanto de negocio y métricas de infraestructura también, ¿sí? Métricas de cuántos, en el caso de Unigo, por ejemplo, es cuántas cotizaciones tenemos por minuto de nuestros usuarios, cuántas pólizas vendemos por minuto de nuestros usuarios y demás. Y tenemos métricas de infraestructura de cuántos requests por minuto tiene el balancer, obviamente en un histograma medido por percentiles porque los promedios apestan para eso. Logueo, sí, fundamental. Logueo obviamente es un complemento a lo que es monitoreo cuando se trata de entender, digamos, problemas mucho más finos. Tracing y visualización es algo que todavía no llegamos a implementar, que es un objetivo para antes de fin de año, que es entender el ciclo de vida de un request desde que entra al sitio hasta que se le devuelve al usuario, desde que pasa por las diferentes capas, llega a la base de datos y vuelve. Importantísimo también ver el impacto en el sistema para justamente tomar acciones. End-to-end testing y canary deployments, que ahora voy a contar un poco más de eso, de cómo lo resolvemos. Y bueno, dashboards unificados como les mostré antes, que sean iguales para toda la organización. De todo esto que yo les mostré, yo no tengo ningún privilegio de más que no tenga ningún otro dev. Cualquiera de las cosas que hice yo recién lo puede hacer cualquier otro dev. Justamente la idea de esto es mostrar que los cambios ocurren de manera que tienen que ocurrir y generar confianza en todo el circuito. Cuando ustedes les muestran, siendo el equipo de operaciones, a los devs que hacen las cosas de la misma manera que hacen ellos y que no hay ocultismo ni magia negra atrás, es como que generas mucha más confianza y la gente entiende mejor cómo va a reaccionar el sistema frente a los cambios. Y dentro de lo que es control, bueno, ya lo mencioné, control es convergencia, es importantísimo tener esto en consideración cuando se quiere implementar este patrón. El tema del Continuous Delivery Operations, ¿sí? Que haya algo que esté monitoreando el estado y haciendo delivery constantemente. Usar las tools de diff y de sync que les dije actualmente. Si están usando Docker, Docker Swarm principalmente, hay una tool que hicimos con Jonas, que es un compañero mío, para poder ver las diferencias del clúster de Swarm con el de producción. Es un proyecto open source que lo pueden ver en GitHub. Y obviamente hacer los cambios vía Git, ¿sí? y no tooling, ¿sí? O sea, básicamente esto, olvidémonos, o básicamente hagan que sus equipos se olviden, porque la idea justamente es cualquier problema que pase, haces un revert, queda todo documentado y podés volver al estado anterior. Con respecto a la estructura de los repositorios, ¿sí? Dentro de lo que es GitOps, lo que promueve la práctica, que puede o no ser así, nosotros es como que nos separamos un poco de esto porque no estábamos tan de acuerdo y no queríamos forzar tanto la estructura de nuestros repositorios, es usar un mismo repositorio para todo, la famosa lucha de monorepo versus multirepo, al estilo Google que tiene todo en un solo repo. Por un solo repo para todo o usar un repo por aplicación / deployment. Nosotros seguimos esta segunda línea, que es un repo por aplicación y deployment, ¿sí? Por el simple hecho de que ya veníamos trabajando así, era la cultura que los desarrolladores tenían, pero podríamos perfectamente haber adoptado la de monorepo. Obviamente esto tiene sus pros y sus contras, el tema de los cambios múltiples en un simple repo y el tema de la ventaja de compartir librerías y demás, pero bueno, es un trade-off que se tiene que hacer.
En el caso de múltiples entornos, ¿sí? Y ahí voy a tocar un tema sensible, lo que propone GitOps es tener un branch por entorno, ¿sí? O sea, ustedes cuando tienen un repo y tienen varios entornos como staging, development y pre-production o lo que sea, pueden usar perfectamente un branch en Git y lo pueden mapear cuando despliegan a o un clúster distinto, ¿sí? Porque tienen clústeres diferentes, o un namespace dentro de un clúster, ¿sí? Obviamente es importante también subir los cambios de nombre de imagen, health checks y demás a los branches primero. Esto justamente lo que promueve es subir los cambios a los branches para validar que todo funciona y después hacer un rollout a producción. Y justamente hacer un deploy de producción solo implica un merge. Hay casos donde se quiere, por ejemplo, subir cambios solamente a un entorno en particular porque es algo específico de ese entorno, para lo cual se puede hacer un git merge -s, que lo que le dice a Git es este cambio entra solo en mi branch y cuando quieras hacer un merge contra master no me lo repliques ahí. ¿Sí? Esto es básicamente la estructura de los repos. Y volviendo al tema de deployar en staging, nosotros en Unigo tenemos una filosofía también bastante particular que no es nada nuevo, ¿no? Es algo que también se viene hablando mucho en conferencias de afuera y como prácticas un poco más osadas, que es el único entorno en Unigo es el entorno de producción. No tenemos staging, no tenemos testing, no tenemos nada. ¿Por qué? Simplemente me gusta mucho este quote de una chica que se llama Cindy, que tiene un blog post muy bueno que habla de esto, pero ella dice que básicamente los entornos de staging son como mocks, ¿sí? Y que son tan buenos o andan tan bien como decir el código anda en mi máquina, ¿sí? ¿Y por qué esto? Básicamente porque creo que todos sabemos acá, salvo raras excepciones, que los entornos de staging y testing o lo que sea no tienen el mismo tamaño que tiene el entorno de producción en lo que es capacidad, máquinas, cantidad de réplicas y sobre todo ahora que estamos en una etapa de tipo sistemas distribuidos y cosas que hablan con 1 millón de cosas al mismo tiempo. De hecho, para darles un ejemplo no solamente de Unigo, voy a entrar a un sitio un poco conocido de e-commerce argentino. Este sitio tiene, como dijo Gus, yo trabajé en Mercado Libre 4 años en el equipo de infraestructura y Mercado Libre tiene alrededor de 2.500 aplicaciones hablando unas con otras. Entonces, hacer un entorno de esto es imposible. Con lo cual, si yo hago esto, testeo. Acá está, así testea Mercado Libre. Testean producción, básicamente, ¿sí? No es que tienen entornos dedicados a probar y cosas. Básicamente suben ítems y no ofertar y demás, ¿sí? Entonces es algo que no es nuevo, básicamente, ¿no? Otro tema importante, además del tamaño del clúster, es configuraciones. El tema de file descriptors, el tema de cosas que no se pueden probar porque no se tiene tráfico real de producción, como por ejemplo reusar conexiones TCP, tamaño de la base de datos. Hay un montón de cosas, particiones, por ejemplo, si usan sistemas de mensajería tipo Kafka o lo que sea, cantidad de particiones para soportar ese tráfico. Y obviamente esto, como les decía, y obviamente el tema del monitoreo de staging, ¿sí? Cuando tienen un entorno de staging, les puedo asegurar en un 99.9% que el monitoreo de ese entorno no es igual al monitoreo de producción. ¿Por qué? Porque es un entorno totalmente distinto. Y el tema de la paridad de entorno, ¿sí? Que es básicamente la práctica de tratar de hacer que se comporten de manera similar, lleva a otra cosa que se llama soak testing, que es cuando ustedes despliegan una aplicación, probablemente quieran ver qué tanta presión tenga esa aplicación sobre el garbage collector o la CPU o el comportamiento del tráfico productivo, que en un entorno de staging no sucede, ¿sí? Entonces, básicamente la filosofía que adoptamos nosotros fue no tener entornos de staging, pero sí hacer testing en producción. ¿Y cómo logramos hacer testing en producción? Agilizando las herramientas de automatización que nos permiten hacer eso. El proceso básicamente de producción, de testeo en producción, se divide básicamente en 3 etapas, ¿sí? De esto habla un poco el libro de SRE de Google que decía Gus, que es altamente recomendado, que dice, cuando nosotros queremos desde dev llevar algo a prod, hay 3 etapas que son fácilmente reconocibles. Una que es la etapa de deploy, que no implica que ese código ya sea visible a los usuarios finales, ¿sí? Simplemente lo que dice es, yo de una manera correcta puse mi código en el entorno de producción, pero nadie lo está accediendo. Después la segunda etapa, que es la etapa de release o rollout, como dice el libro de SRE, es empezar a mandarle tráfico a ese código que puse en producción. Y la etapa de post-release, que es que una vez que el tráfico se envía y se mide que no tuvo el impacto negativo que
que nosotros esperamos que no tenga, considerar que ese rollout es satisfactorio y observarlo, ¿sí? ¿Y por qué observarlo? Porque un sistema que está siempre en producción y que es complejo nunca va a estar sano. O sea, siempre va a tener, va a estar generando o memoria, o va a tener leaks de memoria, o va a generar contención de algún tipo, porque o se pone un poco más lenta la base de datos y el sistema empieza a generar contención, empieza a hacer trashing y todo ese tipo de cosas, consumir recursos. Entonces siempre, nosotros tenemos que asumir que nuestros sistemas de producción nunca están sanos y tenemos que monitorearlos y básicamente alertar constantemente sobre eso. Pero bueno, volviendo un poco a las estrategias de testing en producción, como podemos dividir en etapa el hecho de poner una aplicación en producción y no decir solamente hice un deploy, no, hacer un deploy es solamente una parte de todo eso, por eso es importante separarlo. Hay distintas estrategias y ahora me voy a enfocar solamente en dos, que quiero extender un poco que hacen a la charla, pero para mencionarles tipo algunas cosas, bueno, Integration Test más o menos sabemos lo que es. Tab Compare es una práctica bastante copada que lo que dice es mirroreo el tráfico a dos servicios, el de producción actual y el que puse yo en el deploy, y comparo básicamente los outputs de la respuesta de esos dos servicios, ¿sí? Es un poco parecido a lo que es Shadowing, nada más que Shadowing solamente hace un fire and forget. Le mando el tráfico, no tuve errores y no pasa nada. En Tab Compare lo que busca es comparar la respuesta para ver que efectivamente no esté devolviendo algo malo que no esté esperando. Dentro de lo que es release me gustaría remarcar Canary Deployments, ¿sí? Que ahora voy a hablar un poco más, tengo unos slides de eso que hablan más en detalle. Y dentro de lo que es post-release se habla de ting, ¿sí? Que ting es lo mismo que shadowing, pero una vez que el código ya está corriendo a producción para hacer algún tipo de diagnóstico mucho más fino de este tráfico está generando tanta presión sobre la memoria o sobre qué sé yo, las conexiones de los load balancers y demás. O sea, es algo más desde el punto de vista de cómo impacta eso en mi infraestructura y mis aplicaciones corriendo en producción, no tanto a nivel de funcionalidad. Ya para cerrar, ¿hasta qué hora teníamos? ¿Ulises? Creo que hasta ahora. Y ya para cerrar, ¿cómo hacemos nosotros? Ustedes se preguntarán, ok, ustedes tienen solamente entorno de producción, ¿cómo hacen para poner algo en producción? Perdón, ustedes no tienen entorno de staging, ¿cómo hacen para poner algo en producción afectando lo menor posible al usuario o el hecho de tener que hacer un rollback porque pusieron algo mal? Como estamos hablando de GitOps, ¿sí? A nosotros nos gustaría que poner una aplicación en producción sea lo mismo que armar un feature para una aplicación y poder mergearlo, ¿sí? Cuando nosotros codeamos y armamos un feature, básicamente hacemos esto, ¿sí? Entonces, sería genial que si desde mi infraestructura estoy trabajando en lo que es producción y tengo que, por ejemplo, sacar un feature A de una aplicación y sacar un feature B de una aplicación, pueda hacer algo así, donde mi tráfico viene por acá, prueba todo este workflow completo de mi nuevo flujo de negocio, ¿sí? Y después pueda mergearlo de manera segura en producción sin afectar básicamente la infraestructura que están dando hoy en día, ¿sí? ¿Cómo tenemos pensado implementar esto en Unigo, que es en lo que estamos trabajando ahora? Para hacerles un recap muy chiquito de nuestra infra, el usuario básicamente hitea una API Gateway, que eso lo manda al load balancer del software que les dije, y ese load balancer básicamente lo que hace es mandar el tráfico en función de la ruta o el dominio básicamente a las aplicaciones que corresponden. En este caso, por ejemplo, supónganse que quiero pedir una póliza, el usuario viene acá, este load balancer lo manda a este pool de instancias de producción y después póliza quiere pedir una cuenta, para lo cual vuelve a ir al gateway, ¿sí? Y el gateway vuelve a entrar por acá y dice, vos querés ir a cuenta, entonces vas a hitear básicamente este pool de APIs de cuenta. ¿Qué pasa cuando queremos hacer un canary nosotros para no afectar a los usuarios de producción? Lo que va a suceder es, ponemos canaries en producción de la nueva versión de nuestras aplicaciones, que pueden ser dos, ¿sí? Acá estamos testeando, por ejemplo, la versión E de Policies y la versión E de Accounts, pero esta versión pueden ser N. Como yo les dije antes, nosotros tratamos el deployment de nuestras aplicaciones como branches de código. Nosotros podríamos tener N branches. Entonces, así como es E, podría ser N, siempre de la misma funcionalidad que queremos probar. Y lo que sucede es, después decimos a nivel load balancer, queremos que un porcentaje del tráfico o la gente que entra directamente a este dominio, porque queremos probar con ese dominio, básicamente vayan a estas nuevas versiones que deployamos. Entonces, una vez que deployamos esta versión E o N, se agrega en nuestro balancer de software estas rutas, y como estas rutas son más específicas que las generales, nuestro balancer de software va a decir, vos querés ir a edge.unigo.com, entonces te mando a estos dos, ¿sí? Y ahí ya estamos viendo la versión nueva de nuestra aplicación.
Pero el problema sucede, o lo que les debe pasar a muchos, es cómo haces para probar un workflow entero. Porque acuérdense que esta persona le vuelve a pegar al balancer básicamente general, pero le pega con el dominio original, no le pega con el dominio nuevo, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros para solventar esa falta, digamos, de convergencia para probar todo el flujo completo es cuando entra el primer request que quiere probar este canary, seteamos en un header, en nuestro caso es un JWT, pero bueno, puede ser un header HTTP cualquiera, el dominio predominante del request, ¿sí? Entonces, entra el request acá, este header se propaga mediante toda la cadena de requests, y cuando esta persona, cuando este dominio le pega de nuevo al balancer queriendo ir a API, este header va a venir en Edge, entonces nosotros sabemos que este header es el que predomina y lo mandamos a este pool de canary. De esta manera nos aseguramos de probar todo un proceso de N canaries que tengamos deployados en producción sin afectar a los usuarios. Una vez que estamos contentos con este feature, lo único que hacemos es hacemos un merge a master, el canary se vuelve master y somos todos felices. Para cerrar, GitOps básicamente se centra en este ciclo, ¿sí? que se predomina RUDA, que es básicamente Release, Observe, Orient y Act. Esto es un poco más o menos de lo que vine hablando antes. Y bueno, para hacer un wrap-up, básicamente GitOps se centra en lo que dije antes de la idea que debemos manejar nuestro clúster comparado al estado deseado. Nunca podemos saber el estado actual, que como les mencioné. Es una iteración de DevOps, o sea, no estamos inventando nada nuevo, no es que les traigo con una práctica, ¿viste? Que es totalmente radical y que tienen que implementar un montón de herramientas para hacerla. Es simplemente agarrar estos conceptos y ver cómo pueden aplicarlos a sus clústeres actuales. Y importantísimo, obviamente, quitarle la potestad al Continuous Integration de administrar su clúster de producción. Tengo unos slides más de por qué esto del CI, que es básicamente, así se ve con un CI hoy, donde el CI habla con el orquestador y el CI habla con el Image Registry y el Dev habla con el Image Registry, que esto es todo más o menos un problema. GitOps, el pipeline de GitOps se ve un poco más así, donde está claramente separado todo lo que es producción, ¿sí? Con el config repo y el operador que les conté antes. Esto puede ser Kubernetes pero cualquier otra cosa. Y está toda la parte de Continuous Delivery mejor identificada. Bien. ¿Y qué es el futuro de todo esto? Muy breve, para cerrar. Kubernetes se está transformando, y digo Kubernetes porque es el orquestador más popular dentro de lo que es la comunidad, se está transformando o se está posicionando como el sistema operativo de lo que es Cloud Computing. ¿Por qué? Porque no solamente provee orquestación, sino que se ve como básicamente te da todas las primitivas para que vos puedas usarlo como una base de datos CP de consistencia tolerable básicamente consistente y tolerable a network partitions dentro de lo que es un sistema distribuido, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que cada vez más vendors y más empresas se están montando sobre ese sistema operativo para generar abstracciones sobre las cuales ustedes pueden deployar cosas, ¿sí? Esto es agnóstico a lo que es básicamente un sistema operativo real y cómo la gente empaqueta aplicaciones para distribuirlas. Y lo que nos importa a nosotros justamente es esto, es poder tener el mejor uptime y realizar nuevos features. Y el enfoque para eso tiene que ser básicamente monitorear, construir y demás. Y para eso se construyen herramientas, ¿sí? Pero el problema que tiene, pasó también con los lenguajes de programación, ¿sí? Los lenguajes de programación fueron evolucionando en función de las limitaciones que había en su momento. Por ejemplo, el tema del paralelismo de los procesadores, de los cores y demás. Y también pasó con todo lo que es básicamente los Distributed System Tools, como Helm, Draft y demás, que esto la primera parte viene a tratar de resolver lo que es llevar código de dev a producción, y esto es agnóstico igual, solamente que para lo que es lenguaje de programación. Y el problema que tenemos hoy es que si queremos llevar nuestro código a producción tenemos que pasar por un montón de partes y componentes, que es por ejemplo armar un Dockerfile y armar un manifest de Kubernetes o lo que sea, y se vuelve medio tedioso, ¿sí? Volvemos como a la época antigua de tener que hackear un montón de cosas para que algo funcione. Les quiero dejar una última idea antes de cerrar esta charla. Es que hay un proyecto que se llama Metaparticle, que es este proyecto está sponsoreado por uno de los co-creadores de Kubernetes, que se llama Brendan Burns, que lo que trata de hacer es incluir el concepto de Cloud Native en sus aplicaciones, ¿sí? Donde ya básicamente el tema de desplegar una aplicación en un sistema distribuido y en un sistema complejo sea parte del código de su aplicación, ¿sí? Donde ya
básicamente anotan el código con las especificaciones que quieren, de cómo quieren que su sistema se comporte en producción, y una vez que después las herramientas, las tooling de deployment podrían leer esto automáticamente y deployarlo básicamente en el clúster o donde sea que ustedes quieran llevar su código. Hoy está apuntado a Kubernetes, pero la especificación está abierta. Este es análogo a, por ejemplo, mi clúster de producción es el assembler, básicamente, o el código binario al que yo quiero llegar, y esto es análogo al lenguaje de programación que después el compilador va a tomar y lo va a transformar en eso. Justamente Metaparticle, lo que, como les decía, es como el compilador que va a llevar básicamente mi aplicación al entorno distribuido. Y para dejarlo ya con una mini demo antes de cerrar, tengo acá, voy a mostrar rápido. ¿Se podría bajar un poco la luz, no? ¿Sí? Tengo acá, por ejemplo, una aplicación Node.js que no tiene nada de particular. Si ven, esta aplicación es simplemente un servidor Hello World, entonces yo la puedo levantar. Esto levanta Node Index. Acá. Esta aplicación levanta en el puerto 8080 y a la cual le puedo pegar una API simple. Y yo quiero llevar esta aplicación, voy a borrar el Dockerfile. Yo quiero llevar esta aplicación a mi clúster de Kubernetes que tengo corriendo en mi máquina. ¿Sí? Ahí va. Entonces, yo para poder llevar esta aplicación, que es solamente un JS, ¿dónde está el mouse? Acá. Que es solamente un JS y nada más, y el package JSON, tendría que escribir un Docker Compose, un manifest de Kubernetes, desplegarla ahí y definir la cantidad de réplicas. Entonces, Metaparticle lo que hace es proveerme básicamente las librerías para yo decirle, ok, quiero que mi aplicación en mi clúster se exponga así, con tantas réplicas. El runner es que el runner es lo que le decía que te permite desplegarlo después en cualquier lugar. El repositorio de la imagen va a ser esta, quiero que publique un puerto y demás. O sea, es todo declarativo y inclusive al ser declarativo también quiere decir que es testeable. Esto yo lo podría testear dentro de mi flujo de unit testing o integration testing. Y una vez que tengo eso, podría ser perfectamente npm start. Y fíjense que lo que hace Metaparticle es automáticamente detecta que mi aplicación va a ser deployada dentro de un entorno distribuido, arma mi imagen de Docker, me genera un Dockerfile automáticamente para eso porque ya detecta el lenguaje de mi aplicación y demás. Me despliega la aplicación en mi clúster, me la levanta. Y si yo voy acá, fíjense que ya tengo los pods corriendo de mi aplicación en mi clúster de producción, al cual sea que yo le haya apuntado. Y el run. Básicamente me conecto a mi clúster de producción para ver que todo esté andando. Y acá puedo hacer un wget -o -q http web 8080. Listo. Y ya mi aplicación está corriendo, distribuida y haciendo round robin como yo le especifiqué que quería que se deploye básicamente. Eso es todo.